En el nombre del Altísimo, saludo a todos mis hermanos. Vamos a comenzar con esta que es la segunda sesión del seminario virtual que hemos puesto para el desarrollo de esta nuestra bendita iglesia. Estamos a modo de terminar de poder explicar quién es Roque Jacinto Rojas Esparza, Elías el Prometido. Ha sido necesario para poder llegar a esta conclusión, ubicar en primera instancia la vida del profeta de fuego, la vida de Elías Tisbita en el primer tiempo, y con ello orientarnos a modo de encontrar quién es Roque Rojas y por qué decimos que es Elías el Prometido. En la sesión anterior, en el día de ayer, 22 de mayo, nos quedamos en esta lámina, que es la referente a cuando Elías envía una carta al rey Joram. Vamos a comenzar, por principio de cuentas, a leer qué es lo que dice la carta. He aquí que te castigará el Señor con un terrible azote a ti y a tu pueblo, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todas tus cosas. Tú en particular enfermarás de una dolencia de vientre tan maligna que irás echando las entrañas poco a poco, un día tras otro. Yahvé hirió de esa enfermedad incurable en los destinos a Joram, y al final de los años salieron de su cuerpo esa enfermedad muriendo de graves dolores. Y a pesar de que estuvo fue enterrado en la ciudad de David, no estuvo junto a los reyes. ¿Qué vamos a entender de todo esto, mis queridos hermanos? Tenemos un problema, que de acuerdo a cómo está establecida la secuencia, o como la mayoría de los historiadores lo dicen, para cuando estaba el rey Joram, Elías ya no se encontraba en la tierra. Por lo menos, reitero y vuelvo a sentar lo que dicen la mayoría de los historiadores. Pero vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver si es cierto lo que nos acaban de mencionar. En esta, que es la siguiente presentación, vamos a ver la parte en la que Elías y Eliseo estuvieron caminando. Por principio de cuentas, vemos un camino que es muy reconocido, incluso a nivel de estudios para los que siguen el camino de Elías. Esta ruta que vemos aquí, que es Galgal, Betel, Jericó y el Jordán, es bastante conocida. Nos encontramos en el siguiente punto. Elías sabe, ya le ha sido anunciado, que va a ser levantado en un carro de fuego. Ya lo tiene anotado, ya no hay discusión, el Altísimo ha dispuesto que esto va a acontecer. Él va a ser levantado en un carro de fuego. Para ello, cuando va a ser levantado en un carro de fuego, no tiene Elías ningún tipo de problema en comentarlo a los que estaban con él. Desde luego, en este caso, Eliseo. Y Eliseo, que recordemos en la sesión pasada mostramos que él ya había sido mostrado, ya había recibido el manto de Elías para ser nombrado sucesor en lugar de Elías. A pesar de ello, le dice Elías a Eliseo: yo tengo que ir, estamos en Galgala, tengo que ir a Betel, entonces tú quédate aquí y yo me voy. Y dice Eliseo: te juro en el nombre del Señor que yo no te voy a dejar. Bueno, pues continúan en el camino y se dirigen a Betel. Han de saber que después de que Elías hizo el milagro del Carmelo, después de que quedó marcado que él era, que a través de él se marcaba que Yahvé era el Dios verdadero, pues hubieron bastantes que lo siguieron. No tan solo fue Eliseo. De hecho, la Escritura nos muestra que por lo menos había 50 con ellos, y se les llama los hijos o los seguidores de los profetas. Llegan a Betel
Y como Elías ya había anunciado que sería levantado en un carro de fuego, al momento de llegar a Betel, le dice otra vez a Eliseo: Eliseo, tú quédate aquí, yo tengo que ir a Jericó, ya no te necesito. Eliseo le vuelve a decir: en el nombre del Dios te digo que no te voy a dejar. Pero en ese momento, los 50 que seguían tanto a Eliseo como a Elías le preguntan: oye, que van a levantar a Elías, que el Altísimo lo va a llevar al cielo, ¿qué va a pasar con él? Y él le dice: sí lo sé lo que va a pasar, pero calla. Es decir, no estés hablando de este tema, que no es para estarlo pronunciando, no es para estarlo mencionando. Tú ten tranquilidad, espera, no vamos a hablar de eso. Cuando disponga el Señor, será. Pues así llegaron a Jericó, y cuando llegaron a Jericó le volvió a decir lo mismo Elías a Eliseo: yo voy para el Jordán, se me ha indicado que vaya para el Jordán, tú aquí quédate. Le vuelve a decir Eliseo: en el nombre del Señor te digo que yo no me voy, no te voy a dejar. Y vuelve a recibir la misma pregunta de aquellos que seguían a ambos profetas: espera, calla, no podemos hablar, no te puedo decir de lo que tú me estás preguntando. Quiero volver a puntualizar: Elías ya avisó que va a ser llevado por el Señor al cielo. Ya él lo dejó claro, solo que no se sabe, los hombres no saben cuándo va a suceder. Elías, por supuesto que lo sabe. Así, llegan al Jordán. Debo decirles que en este lapso, en este espacio que hay entre Galgala y el Jordán, desde luego depende el paso, pero es 1 o 2 días de camino, manteniendo un paso constante y hablando que no hay descansos. Continuamos. Elías, al momento que llega al Jordán, hace un acto que solamente habíamos visto previamente con Moisés. Se quita su manto, y su manto lo toca, hace unos giros y lo posa sobre el río Jordán. Y al momento que hace esto, el Jordán se abre. Vamos a tomar, les quiero mostrar cómo está debidamente esta imagen. Vamos a poner la cámara 2, por favor, para que se vea la presentación con los hermanos. Bien, para que la aprecien mejor, incluso la ilustración que tenemos ahí. En esta parte se distingue cómo Elías toma su manto, y al momento de tomar su manto, abre el Jordán. Es decir, un hecho, desde luego la proporción, el otro era el Mar Rojo, este es el río Jordán, pero es el mismo hecho. Se abren las aguas para que puedan pasar los profetas. Y evidentemente se abren las aguas, pasan y cruzan el Jordán para poder llegar al otro lado, donde debían ir tanto Eliseo como Elías. Cuando esto acontece, los profetas, los hijos de los profetas que venían con ellos no cruzan, ellos se esperan y quedan en ese lugar. Al haber cruzado el Jordán, ya le comunica más de viva voz Elías a Eliseo que va a ser subido al cielo, va a ser llevado al cielo. Y al momento de que eso suceda, le dice a Eliseo: bueno, ya llegaste hasta aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer por ti? Y Eliseo le hace una respuesta, le da una respuesta bastante curiosa. Le dice: yo te pido que una doble porción de tu espíritu se pose sobre de mí. ¿Por qué habla de una doble porción? Porque una porción ya la tenía. En el momento en el cual Elías dispuso sobre Eliseo su manto, ya dejó sobre de él su espíritu. Tiene una peculiaridad Elías el profeta de fuego, que él puede proteger,
Él puede compartir, Él puede entregar esa virtud que Él tiene. Porque tener el espíritu de Elías no es como decir, algún tipo de artilugio, no. Verdaderamente Elías y sus poderes están contigo. Eso es hablar de Elías el profeta y que su espíritu se desdoble en ti. Eliseo ya lo había entendido y tan lo había entendido que por eso le pide que sea en una doble porción. No le niega la posibilidad. Le dice Elías, difícil cosa me has pedido, pero si ves cuando yo suba al cielo, esto te será concedido. La siguiente. En esta parte, ahora se nos muestra cómo es que Eliseo recibe el manto. En el instante en el cual se empieza a dar esta forma, este verdadero milagro frente a los ojos de Eliseo, él narra: carro armado del Señor y su conductor. Existía un carro de fuego que era tirado por 2 caballos de fuego, y de pronto Elías fue subido en ese carro de fuego y a través de un torbellino sube hacia el cielo. Cuando esto sucede, deja caer Elías su manto y simplemente Eliseo lo ve todo lo que sucede, él es testigo de lo que está aconteciendo, cae de rodillas. En ese instante, cuando él cae de rodillas, se nubla todo, deja de ver este milagro y cierra los ojos y rompe sus vestiduras en 2, las ropas que él tenía, y lo hace en señal de dolor porque su maestro había ya sido llevado al cielo. En ese instante sucede un acto muy peculiar. Eliseo toma el manto, como vemos en la siguiente diapositiva. Eliseo toma el manto y aclama al Señor. Llora por lo que ha sucedido, pero no importa. Él está dispuesto a que se cumpla su voluntad. Toma el manto, se lo pone, se dirige hacia el Jordán y lo intenta ocupar de la misma forma que lo hiciere Elías, pero nada acontece. Reflexiona y en una segunda ocasión dice: en el nombre del Señor, ¿dónde está el Señor? Lo marca y en ese momento hace el mismo movimiento que Elías y el Jordán se abre. Los 50 hombres, los 50 seguidores que estaban con ellos, se dan cuenta que el espíritu de Elías reposaba en Eliseo, porque antes de ese momento Eliseo no podría hacer las cosas que ahora hacía con la protección del profeta de fuego. Solo con un detalle: él tenía en una doble porción el espíritu de Elías. Estos 50 hombres que se encontraban que los estaban esperando, alaban y dicen, de acuerdo a lo que se encuentra en la Escritura. Como se habrán ya dado cuenta, en esta parte, en alguna parte de las diapositivas, se establece cuál es el libro, que en este caso es el libro 4 de Reyes, capítulo 2, versículos 8 al 15, y en lo especial en el 15 se dice: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo, y saliendo al encuentro le hicieron una profunda reverencia y se postraron en tierra. Se dieron cuenta de lo que había pasado. Sin embargo, como sucede siempre, como se genera en nosotros los hombres que no logramos entender, aquellos que eran seguidores de Elías y que a pesar de que habían escuchado que el mismo profeta de fuego había dicho que
él sería elevado al cielo, sería llevado al cielo. Le dicen a Eliseo: oye Eliseo, ¿el Espíritu de Dios se ha llevado a tu amo, a tu maestro? Sí, se lo llevó. Oye, pero estamos preocupados. Somos 50 hombres fornidos. Podemos ir a buscar a ver si el Espíritu de Dios no llevó a Eliseo, a Elías, a un valle o a alguna otra montaña. Eliseo les dice en primera ocasión que no lo hagan, pero tanto le insisten que simplemente permite que las cosas sucedan. Al paso de 3 días, esos 50 hombres que estaban con Eliseo ahora llegan y le dan cuenta de que no han encontrado nada. Y Eliseo, con una forma ya que le caracterizaría como profeta, les contesta: ¿qué acaso no te respondí que no había necesidad de que enviaras a alguien? ¿Cuál es el elemento que tenemos que destacar para efectos de nuestro estudio de este pasaje? Además de reconocer desde luego esta gloriosa manifestación. Primero, que Eliseo sabía perfectamente lo que iba a acontecer. 1, porque Elías se lo dijo. 2, porque lo miró. Quedó perfectamente claro lo que iba a acontecer. Segundo, como ya quedó claro lo que iba a acontecer, y que es por eso incluso que Eliseo hace la petición de la doble porción del Espíritu, ya sabe que su maestro va a ser elevado al cielo, lo que no saben debidamente los otros. Hay una búsqueda. Esa búsqueda nos va a servir como un elemento para el estudio postrero. Les ruego lo tengan presente. Quedó demostrado debidamente que Elías, al momento, no fue meses ni días después, al momento fue buscado y no se encontró en la tierra rastro de él. Continuamos. En esta siguiente lámina, ahora sí, me parece que tenemos los suficientes elementos para dar respuesta a esta pregunta. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esta pregunta? Hay bastantes pues estudiosos, algunos animosos, algunos teólogos, no dejemos esto de lado, que hacen notar que esta carta que envía Elías Tisbita al rey Joram demuestra una cosa en particular, para, desde luego, algunos que plantean esta postura, que Elías en realidad no fue llevado al cielo. ¿Cómo podría haber sido llevado al cielo si posteriormente envió una carta? No se escucha coherente, no hay una relación con este punto. Si lo tomamos de esa manera, tenemos que estudiar las siguientes posturas. La primera, ¿cuándo envió la carta? Como les dije, la carta no es de Elías propiamente, ya que su ascensión se produjo antes de la muerte de Josahab, rey de Judá, en el año 848 a.C., y al rey Joram, y el rey Joram es su hijo. Segunda postura, Elías no fue llevado al cielo, sino llevado a otro lugar y desde ahí escribió la carta. Cuando se dice a otro lugar, no estamos hablando de el cielo como lo tenemos conceptuado, sino que solamente este torbellino, esta enorme manifestación, hablando un poco en gracia, solamente le sirvió de transporte a Elías para llevarlo a otro lugar. Imagínense de esta forma: el Señor se manifiesta, hace un carro de fuego, hace un torbellino visto por Eliseo, solamente para llevar a Elías a otro lugar. No puede ser una manifestación de tal envergadura para solamente un transporte. Ni cuando Elías fue al monte Horeb sucedió esta cuestión. Vamos a dar respuesta a la primera postura y otorgando bastantes posibilidades para que no, o buscando que la mayoría de nosotros quedemos lo mayormente conformes posibles. La primera, la carta pudo haber sido escrita por Elías antes de que fuera llevado al cielo. Él era un profeta. Sin ningún problema
pudo haber escrito la carta, ya sabía lo que iba a suceder, porque así el Altísimo Yahvé se lo revelaba, y al hacerlo, pues pudo perfectamente adelantarse a los hechos que acontecían. Segunda, la pudo haber escrito Eliseo a nombre de Elías. Claro, Eliseo tenía tenía para sí una doble porción del espíritu de Elías. Por lo tanto, también lo pudo hacer. La última, que no está descartada y que incluso espero que en algún momento tengamos la oportunidad de adentrarnos en este tema. De todo lo que se ha dicho, existe mucho que hablar. Estamos dando aquí solamente una pincelada de elementos de la vida de Elías Tisbita. Sin embargo, hay muchos elementos que podríamos tocar. Por principio, ¿quiénes son estos reyes que les acabo de decir acá? Josafat, el rey Joram. ¿Qué otros reyes existieron para poder posicionar el espacio-tiempo y llegar a la debida conclusión? Aunque no es tampoco sorpresa para ningún estudioso de las Escrituras, que es bastante complicado establecer a veces los tiempos en la Escritura, dado que la manera en la que fue redactada, los hechos que corresponden, los años no siempre dan la suma, no siempre dan el tiempo que pensaríamos todos de manera normal. 1 más 1 son 2, pero en la Biblia a veces parece que son 3 o son 4. Sin embargo, haciendo un estudio podemos llegar a la conclusión de que, de acuerdo a la cronología bíblica, Elías aún se encontraba en la tierra cuando envió la carta a este rey Joram. Como les dije, este hecho amerita un estudio. Si me pongo a hacer ese detalle no voy a acabar, si me pongo a redactarlo completamente, a ponérselos en efecto no voy a acabar, pero me parece que para un siguiente seminario que tengamos podemos analizar incluso los temas que ustedes estimen convenientes, los podemos examinar de una manera más puntual, de una manera más enfática en los siguientes seminarios, que como se les dijo, van a ser a través de otras plataformas. Sí les quiero decir que el señor Canijo del Sol, Efraín Rodríguez, ha estado muy pendiente de sus inquietudes. Y el día de ayer comentó que existe ya la posibilidad, ya se ha manejado la posibilidad de entregarles una constancia, como muchos de ustedes lo han pedido. ¿Cómo va a ser esta situación? Bueno, al correo o al teléfono que ya se les entregó, que está en la convocatoria, les suplico nos hagan llegar su nombre completo o como esperan que aparezca en su reconocimiento, y será a través de un examen que se formulará, todo desde luego de manera electrónica, para que puedan recibir esta constancia. Quien desee hacerlo será de esa manera. ¿Cómo vamos a contestar a la siguiente pregunta? Primero, dice, les voy a recordar en cuál es la postura. Dice que no fue llevado al cielo, sino fue llevado a otro lugar, como si fuera un taxi divino. A la segunda pregunta se contesta, creo, de una manera más sencilla. Dice, lo buscaron y no lo hallaron. Como dijo Eliseo, él ya sabía que iba a pasar, que iba a ser llevado Elías al cielo y no a otro lugar de la tierra. Por lo tanto, por la misma voz del profeta, queda completamente descartado que Elías no fuera llevado al cielo. Quiero puntualizar este hecho porque ha sido materia de bastantes estudios, y de acuerdo a la postura que tiene este servidor al momento que hace esta ponencia, no quisiera dejar ninguna duda. De acuerdo a la voz dicha por Eliseo, al hecho que ya Elías venía diciendo desde que salió de Galgala, no hay ninguna duda de que fue elevado al cielo, no llevado a otro lugar de la tierra, sino llevado al cielo. ¿En qué parte del cielo? Lo veremos más adelante, es parte de nuestro estudio. Continuamos. Conviene ahora platicar, les vamos a poner la diapositiva para que la vean ustedes más de cerca. ¿Cuáles son los hechos de Eliseo? Para poder identificar perfectamente qué significa, en qué consiste tener el espíritu de Elías. ¿Qué es que el espíritu de Elías te acompaña? Algunas de estas las diré un poco muy rápidas.
Debo confesar que me siento un poco mal al hacerlo porque me gustaría detallar la vida de Eliseo. Es una vida realmente llena de milagros, es una vida fantástica lo que hace con el espíritu de Elías, como es un profeta con estas virtudes, potestades. Sin embargo, no me alcanza el tiempo, así que solamente haré mención de los que estimo son de los hechos más importantes del profeta Eliseo. Primero, cumplió con, como ya se los había adelantado en la plática anterior, cumplió con dos de las misiones que habían sido puestas para Elías. ¿Cuáles son estas dos misiones? Ungir a Jehú como rey de Israel y también entregarle esa unción a Hazael para que fuera rey de Siria. En ambos, en el caso de Jehú, Eliseo a su vez se hace valer de uno de los hijos de los profetas, es decir, de aquellos que eran seguidores desde los tiempos de Elías, y le dice: tú ve con Jehú, derrama aceite sobre de él y dile que él va a ser el próximo rey de Israel y cuál es su misión para con la descendencia de Acab. Con Hazael, él tiene un contacto directo, y ahí es cuando le dice, incluso llora frente a él, porque le dice: ya vi todo lo que le vas a hacer a mi pueblo, vas a hacer sufrir a las mujeres de Israel, vas a hacer sufrir a los niños, pero yo debo cumplir la voluntad del Señor, tú vas a ser rey. Sana a un hombre, sana las aguas del manantial. Esto es muy importante. Se encuentra Eliseo y le hacen presente que existen unas aguas, un torrente, un manantial, pero dicen: nunca hemos podido utilizarlas porque estas aguas están contaminadas, no sirven ni para el riego ni para tomar. Eliseo se acerca, y para los que son eliasistas este elemento les va a hacer mucho recordatorio, porque Eliseo se acerca y pide que le den sal de mar. Con ello bendice esas aguas y las purifica, y a partir de ese momento las aguas de ese torrente fueron suficientes para poder dar de tomar, beber de ellas, y también para el riego. Multiplicó el aceite en las caras de una viuda para que pudiera pagar sus deudas. Están viéndolo ya en su pantalla, ven la cita por si alguien desea ahondar sobre este punto. Anuncia el nacimiento a una sumita, el nacimiento de su hijo, a una sumita, y también cuando muere el pequeño, cuando muere el hijo de esta sumita, él hace un ritual. Se para frente a él, frente a la cara del pequeño, posiciona su cara, su boca, sus ojos, también sus manos, y estando frente de él, se levanta, da 2 vueltas al cuerpo y el niño resucita. La segunda resurrección, o la segunda vez que ¿cómo decirlo? Una persona vuelve de entre los muertos. El siguiente milagro, el primero lo habíamos visto con Elías y ahora lo vemos con Eliseo. Sana a los hijos de los profetas porque habían comido un potaje que contenía una hierba que les era veneno, y Elías identifica perfectamente qué es lo que les pasaba y les da la sanidad. Un aspecto que es bastante hermoso y que habla también de la personalidad de Eliseo. Él, pues, como era un profeta, era conocido, y también pues había entregado bastantes milagros, favores a distintas personas. Una de ellas le trajo 20 panes de cebada y espinas de trigo, y él, cuando las recibe, dice: no son para mí. Habla con los que se encuentran con él y le dicen: vayan y denles de comer al pueblo. Y le replican y le dicen: oye, Eliseo, pero allá afuera hay 100 personas y solamente son 20 panes de cebada, ¿qué vamos a hacer? Te estoy diciendo que vayas y le des de comer al pueblo. Y por un hecho milagroso, que también
es distintivo. El otro personaje bastante conocido de la Escritura se multiplica. El pan y todos ellos, esos 100 hombres, pueden comer, esas 100 personas pueden comer con solamente 20 panes de cebada. Continuamos. Aquí hay un hecho de Eliseo que sí quiero profundizar, que lo veo sumamente importante para los efectos de nuestro estudio. La fama del profeta ya había llegado, traspasado las fronteras. Nos encontramos ahora que había en Siria un general que se llama Naamán. Este general es pues criado, es siervo directo del rey de Siria, y le dicen que él tiene lepra. ¿Cómo se la puede curar? Llega a sus oídos que en Israel hay un profeta que seguramente le ayudará. El rey de Siria envía a Naamán y criados también junto con él para que le acompañen y vayan a buscar al rey de Israel. Se comunican entre reyes. El rey de Siria le envía, esa es la diapositiva. El rey de Siria envía la carta al rey de Israel para que él haga el milagro. Cuando recibe la carta el rey de Israel dice: oye, pero yo, ¿qué puedo hacer? Yo no soy, yo no hago milagros, yo no estoy preparado para eso, y entra en un conflicto el rey de Israel. Sin embargo, llega la noticia a Eliseo y él se hace comunicar y dice: díganle que venga el comandante conmigo. Cuando llega el comandante con Eliseo, ustedes pensarán, bueno, viene recomendado por un rey, acaba de ir a ver al rey de Israel, pues por lo menos Eliseo lo iba a recibir, pero no sucedió así. Llegó Naamán a las puertas donde se encontraba Eliseo, y Eliseo no salió a recibirlo, sino que mandó a uno de sus siervos y le dijo: ve tú y dile a Naamán que vaya al río Jordán y se bañe en sus aguas por 7 veces, y así será sanado. Naamán se molesta muchísimo, no puede aceptar lo que sucede, porque él esperaba, y volvemos a un comentario que ya habíamos dicho en otro momento, que las cosas fueran a su gusto. ¿Qué es lo que él quería? Que lo recibiera Eliseo, que él hiciera la petición a Eliseo, que Eliseo lo tocara y que entonces él fuera sano. Pero como no aconteció así, él se sentía verdaderamente frustrado, molesto por lo que estaba pasando, y se molestó. Incluso dijo: ¿qué acaso me mandas al Jordán? Si los ríos de Damasco son mejores, ¿cómo me dices que vaya yo al Jordán? No lo voy a hacer. Y simplemente se retira. Al momento de retirarse, sus siervos, los que venían junto con él, le dicen: oye, pero espérate, ya llegamos de tan lejos, ¿por qué no hacer lo que dice el profeta? Vamos, no pierdes nada. Es convencido Naamán y va a las aguas del Jordán. Se baña, como se dijo, como le fue indicado, 7 veces, y dice la Escritura que la lepra se cayó y su piel se convirtió como la de un niño. Se encontraba completamente limpia de toda enfermedad, de todo mal. Naamán de inmediato, al verse limpio, regresa con el varón de Dios y le dice: reconozco que solamente hay un Dios, que es el Dios de Israel, universalmente, no hay ninguno más. Y incluso le dice, le explica a Eliseo: yo soy un hombre de armas, y necesariamente a veces tendré que hincarme o tendré que participar en alguna celebración del Dios de mi tierra. Te pido desde ahora que me disculpes, pero yo te hago saber que dentro de mí yo sé que el único Dios que hay es el Dios de Israel. Eliseo le contesta que no tiene absolutamente ningún problema con eso y que se vaya en paz. Hasta ahí hemos encontrado verdaderamente un milagro que es de destacarse, pero este hecho no termina ahí. Eliseo tenía un discípulo. Este discípulo se llamaba
Gisei. Gisei escucha que le van a dar a Eliseo por este milagro, le quieren pagar. Naamán traía oro, traía vestidos, traía ropas, traía todo, dinero para pagar por lo que él, ofreciendo por el milagro que él esperaba. Y todo se le ofrece a Eliseo, pero Eliseo se rehúsa y no acepta absolutamente ninguna paga por el milagro que había sucedido. No lo acepta. Gisei estaba viendo lo que estaba sucediendo. Espera a que Naamán se retire y va a perseguirlo. A la mitad del camino lo encuentra y le dice: hola Naamán, mi maestro Eliseo ha cambiado de opinión y espera que tú entregues algo porque han llegado unos visitantes y hay que hacer algo por ellos. Naamán de inmediato no duda, incluso Gisei le pide solamente una suma, pero Naamán entrega todavía más. Y se va Gisei sin que pase absolutamente nada, sin que le dé a Eliseo cuenta, sin que esté enterado Eliseo de lo que está aconteciendo. Desde luego, al día siguiente, Eliseo, que es profeta de Dios, le pregunta directamente a su discípulo: dime qué estuviste haciendo ayer. Este contesta: no, yo nada, yo no tengo ningún problema, yo me he portado bien. Dime qué estuviste haciendo ayer. No le contesta. Dice: ¿acaso crees que no te vi en espíritu, que no estaba yo contigo cuando fuiste a ver a Naamán? Pues ahora te digo, y le hace una sanción bastante fuerte. Ahora te digo que tú has recibido dinero y obsequios por el milagro de Naamán, pero entonces también vas a recibir su lepra, tú y tu descendencia. Y en ese momento quedó cubierto de lepra blanca, dice la Escritura, como si le hubiera caído blanca nieve, y este discípulo, Gisei, queda desaparecido de la Escritura. Ha sido pues que el milagro lo hizo el Señor de Israel, y por ese milagro no podía recibir ni darse los profetas, era solamente el culto al Señor. Otro de los milagros que hace Eliseo, por mencionarlo, por adelantado, dice que habrá 3 victorias sobre los sirios, y en una de las guerras, cuando Moab estaba invadiendo Israel, había un cadáver, estaban recogiendo a uno de los que habían caído muertos por esta guerra, y apresuradamente van pasando por la tumba donde está Eliseo y tiran el cadáver en esa tumba, y solamente en ese cadáver, que ya estaba muerto por la guerra, al tocar los huesos de Eliseo, dice así la Escritura, volvió a la vida, resucitó. Otro elemento milagroso sumado a Eliseo. Nos falta por ahí narrar más de un par, pero espero que con esto quede demostrado que Eliseo, al momento que recibió la doble porción de espíritu de Elías, realmente hizo milagros memorables en esta tierra. La siguiente, por caridad. Bueno, hemos terminado esta primera faceta de nuestro seminario. ¿En qué consistió esta primera faceta? Hablar de lo que es Elías, hablar de lo que es su discípulo Eliseo, hablar de lo que es el espíritu de Elías. Hemos dejado claro los milagros que hizo Elías, hemos puntualizado que Elías subió al cielo, y al momento que subió al cielo, fue elevado en un carro de fuego, y al ser elevado en un carro de fuego no fue a ningún otro lugar, sino fue llevado debidamente a donde dispuso el Señor, que es el seno de Abraham, y lo puntualizaremos más adelante. También, ¿cuáles son los milagros que hace Eliseo? Contando con él la gracia de tener el espíritu de Elías. Ahora corresponde tomar el siguiente punto: las profecías bíblicas sobre el regreso de Elías. Antes de pasar a este tema, quiero mencionar lo siguiente. Agradezco muchísimo
a todos y cada uno de los hermanos que han escrito señalando que conocieron parte de la vida de Elías que desconocían. En lo particular, a los hermanos del espiritualismo que escribieron, y que les quiero decir que eso que han ustedes sabido, que tal vez no conocían o no lo tenían detallado en relación con la vida de Elías, se encuentra en la Escritura. La Escritura, la fuente en la cual se encuentra la palabra, el testimonio del Señor y de sus elegidos, de sus enviados, de aquellos que han sido sus profetas, su voz que se encuentra en estas Escrituras, en mucha parte de ellas. Debemos conocerla. Es necesario, porque solamente de esa forma podemos lograr dar el testimonio de lo que es. Yo les puedo decir que el desconocimiento de las obras, el desconocimiento de la Escritura, el desconocimiento de su letra, no hace que nosotros seamos ciegos guiando a otros ciegos. Es necesario el estudio, es necesaria la preparación. Verdaderamente importante ser nosotros quienes llevemos la batuta de este estudio, y como tal, como con la batuta de este estudio, podamos cumplir con la herencia que nos deja el Señor Dios. Entonces, sin más por este momento, les quiero puntualizar. Es necesario que nos situemos en el estudio de la Escritura, que veamos cómo lo vamos a mirar en este momento. Sé que en esta parte les quiero decir que a lo mejor no hay tantos dibujitos, no lo tenemos porque lo que me interesa, y pudiera yo explicarles solamente los textos, pero me interesa que los conozcan, para que no piensen ni les digan que pues están ahí, o lo que se dice que hay fundamentos de las promesas del regreso de Elías, pero ni los he visto, ni sé cuáles son. No, sino tengamos debidamente esta manifestación para identificar qué es lo que está aconteciendo. La siguiente, por caridad. Vamos primero al libro del Eclesiástico. Nos vamos a situar en el capítulo 48, versículos 7 al 12. Aquí vamos a ver solamente transcritos el 1, el 9 y el 10, porque son los que más nos van a ayudar con la postura que vamos a precisar. Les quiero decir que el libro del Eclesiástico fue escrito por Jesús, hijo de Sirac, alrededor del año 200 antes de Cristo. Ese libro también se le conoce como Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, el Sirácides o el Sirácida. No se tienen muchos datos de lo que es la vida de este hombre, de quien escribió este libro, pero invariablemente sirvió en su época para dar y hablar sobre la palabra de Yahvé. Vamos a leer qué es lo que dice de Elías. Levantóse después el profeta Elías como un fuego, y sus palabras eran como ardientes teas. Ya nos estamos situando que se refiere debidamente a Elías. Les vamos a compartir directamente la pantalla para que la tengan ustedes, puedan ver más de cerca el texto bíblico. Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego sobre una carroza tirada de caballos de fuego. Tú estás escrito en los decretos de los tiempos venideros para aplacar el enojo del Señor, reconciliar el corazón de los padres con los hijos. Primer punto, aplacar el enojo del Señor, reconciliar el corazón de los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Tenemos ya 3 elementos que nos dice el Eclesiástico: aplacar el enojo del Señor, reconciliar el corazón de los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Quiero que quede bien claro, estamos en el año 200 antes de Cristo. En este tiempo las tribus de Jacob existían. Es como si en este momento llegaran y nos dijeran que viene alguien y va a restablecer México. Oye, ¿cómo restablecer México si aquí estamos?
¿Cómo se va a restablecer? Es algo semejante. En el momento en el cual dice restablecer las tribus de Jacob, se está ya presumiendo que algo va a suceder con ellas. Van a desaparecer. Y por ello es necesario que en un tiempo se les restablezca. Y se les habla en unos tiempos venideros, se está hablando a futuro y también se habla que es por el enojo del Señor. Si tienen ahí la posibilidad, anútenlo, tomen la nota de esta cita bíblica. Continuamos. Ahora, vamos con esta que ha sido una cita que ha sido utilizada, por así decirlo, interpretada, analizada por distintas personas, que es el caso de Malaquías. Pero para que no tengamos duda de cómo es Malaquías, les traemos bastantes datos para que los ubiquemos en este personaje, en este profeta bíblico. Malaquías significa mensajero de Yahvé. Es oriundo de Sofa, en Palestina. Vivió en el siglo V a.C. y se le ubica como perteneciente a la tribu de Zabulón. Es el último de los 12 profetas. Con ese termina la profecía en el Antiguo Testamento, y su actividad se desarrolla alrededor de los años 450 y 455 a.C. En el Talmud se le equipara con Marcodeo y también con Jonathan en el Talmud de Jonathan de Jerusalén se le ubica con Esdras. No se le tiene contemporáneo de otro profeta, es decir, que haya interactuado, que haya trabajado con otro profeta. Malaquías, por la descripción del tiempo que él vive, se entiende que estuvo en la época de Nehemías. Algunos estudiosos lo ubican antes de este tiempo, que se trata en la segunda mitad del siglo V, como ya vimos, aproximadamente en el 450 a 425 antes de Cristo. Recordemos, solamente por mencionar, que cuando hablamos antes de Cristo, el tiempo va disminuyendo porque se va acercando hacia el año 0, por así decirlo, al año 1 de la era cristiana, para contar el tiempo, y por eso es que en lugar de sumarse se disminuye. Es el último mensaje del Antiguo Testamento, y surgió su mensaje 400 años antes de la llegada de Juan el Bautista. Y debo decirles que desde Malaquías hasta Juan el Bautista no hay más mensajes proféticos en la Escritura. Quiero decir, un profeta que se haya parado y que haya dicho yo vengo en el nombre de Dios, que haya sido mencionado como tal, no lo existe. Se encuentran los libros, sí, se encuentran muchas escrituras, como es el caso del Eclesiástico, pero un profeta, como es el caso de Malaquías, ya no hay. Continuamos. ¿Cuál es la profecía que yo les deseo mencionar? Estamos en Malaquías 4, capítulo 4, versículos 1 al 6. Vamos a tener aquí el 4, el 1 y el 5, el 6, para que lo podamos leer. Porque aquí que llegará aquel día semejante a un horno encendido, y todos los soberbios y todos los impíos serán como estopa, y aquel día que debe venir los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, sin dejar de ellos raíz ni renuevo alguno. He aquí que yo os enviaré al profeta Elías, antes de que venga el día grande y tremendo del Señor. Nos volvemos a ubicar. Recordemos que en el Eclesiástico se decía que una de las cuestiones por la cual vendría Elías es aplacar la ira del Señor. Aquí se establece, él va a enviar al profeta Elías antes de que venga ese día grande y tremendo. Primer punto. Segundo, él reunirá el corazón de los padres con el de los hijos y el de los hijos con el de sus padres. Establece dos partes Malaquías. Primero, que va a venir Elías, específicamente, no habla ni de su espíritu, no habla tampoco ni del profeta Eliseo o alguien con la protección de Elías. Dice específicamente el profeta Malaquías, va a venir Elías. Y ya dijimos estos elementos antes de que venga el día grande y tremendo del Señor, y él va a unir el corazón de los padres con los hijos y el de los hijos con los padres, a fin de que yo, en viniendo, no hiera la tierra con anatema. No olvidemos, por favor, estos espacios.
son necesarios estos elementos para continuar con nuestro estudio. Si los llegamos a olvidar o nos perdemos sobre estos puntos, no vamos a poder llegar a sana terminación que estamos buscando, que es conocer estas promesas y poder acercarnos a dar ese punto de vista que nos permite identificar cómo y cuándo son cumplidas, en la manera en la cual son cumplidas. Recordemos estos elementos. Continuamos. Como ya les mencioné, es necesario que apuntemos cuáles son los aspectos principales que vamos a extraer tanto del libro del Eclesiástico como de la profecía de Malaquías. Primero, se va a enviar al mismo profeta Elías, no solo su espíritu. ¿Por qué hacemos esta distinción? Recordemos con Eliseo. Eliseo habla de que él tenía en una doble porción el espíritu de Elías y hacía milagros como los hacía Elías, bastantes, al grado que se dio la resurrección, la resucitación de un pequeño. Reconciliará el corazón de los padres con el de los hijos y el de los hijos con el de sus padres. Segundo elemento, y este tercero, restablecerá las tribus de Jacob. Estos tres puntos debemos buscarlos en aquellos, en la forma, en la historia, en aquellos que, a los cuales se sume que son Elías, o alrededor del devenir histórico, para poder entender si se cumplen. Dado que si estos tres elementos se dan, estaremos hablando que en ese momento se está cumpliendo la profecía de Malaquías y lo dicho en el libro del Eclesiástico. No es, pienso para nadie, ningún secreto que por distintos teólogos, por distintos animosos, llamo yo, de estudios de la religión, de la religiosidad, y también por conocedores de la Escritura, se ha hablado mucho sobre que Juan el Bautista es Elías, y que con él se cumplió la profecía dicha por Malaquías. Pero creo, sin temor a equivocarme, porque en más de una ocasión se han visto estos estudios que olvidan o pasan de lado lo que es el anunciamiento, el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Quién lo dice y cómo lo dice? Esto es sumo importante, porque si no podemos entender cómo fue que se anunció que llegaría Juan el Bautista, las características que tenía, la forma en la que sería, pues tampoco podemos saber o llegar a un buen puerto de decir si era o no con él que se cumplían estas profecías que acabamos de mencionar. Vamos a ver, nos estamos situando en el Evangelio, ya estamos en los Evangelios, en el Nuevo Testamento de Lucas. Estamos en el capítulo 1, versículos 13 al 17. Vamos a ver, en el número 11 que está aquí transcrito. Entonces se le apareció a Zacarías el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Mas el ángel le dijo: no temas, Zacarías, pues tu oración no ha sido bien despachada. Tú verás al Mesías, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan. Se aparece un ángel a Zacarías. Hasta ahí nos encontramos, bueno, pues es una manifestación, pero le dice elementos verdaderamente bárbaros. Tú vas a tener un hijo, tu esposa Elizabeth, y ese hijo va a ser el precursor del Mesías, sin más ni más. Le dice su nombre y le dice qué es lo que va a acontecer. Viene el Mesías, lo vas a poder ver. Tú lo has pedido, has orado por querer ver al Mesías, pues se te va a cumplir, Zacarías. Y no tan solo se te va a cumplir, tu hijo va a ser su precursor y le vas a llamar Juan.
¿Qué características va a tener Juan? Se lo tiene que decir a él, a su padre, Zacarías, por lo menos en la tierra, para que sepa de qué manera va a llevar su ministerio Juan. Porque ha de ser grande la presencia del Señor. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y será lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Características reales de alguien que va a hablar en el nombre del Señor, lleno del Espíritu Santo. No va a beber vino ni cosa que pueda embriagar. Para los que son eliasistas, este hecho va a llenarles de la memoria, porque van a recordar uno de los preceptos que dice Roque Rojas, delante del cual irá él revestido del espíritu y de la virtud o celo de Elías, para reunir el corazón de los padres o patriarcas con los de los hijos, y conducir a los incrédulos a la prudencia y fe de los antiguos justos, a fin de preparar al Señor un pueblo perfecto. Veamos esta situación: revestido del espíritu o de la virtud o celo de Elías. Juan no va a ser Elías. Juan va a venir revestido del espíritu o del celo de Elías, pero él no va a ser Elías. Va a guardar las características de la misión de Elías, igual que le pasó a Eliseo. Recordemos otra vez, para que no perdamos el contexto de lo que voy diciendo, en el monte Horeb, el Sinaí, el Altísimo, el Señor, le dio a Elías 3 misiones. La primera, nombrar a Eliseo profeta en su lugar. La segunda, consagrar a Jehú, rey de Israel, y a Hazael, rey de Siria. Yo les pregunto, las consagraciones o las unciones, los nombramientos, como pueda entenderse por cada uno de ustedes, tanto de Hazael como de Jehú, ¿fueron hechos por Elías en persona? No. Por lo menos, exactamente para los que son quisquillosos de la escritura, en el caso de Jehú es un hecho que no, porque Eliseo envió a uno de los hijos de los profetas, es decir, a uno de sus discípulos, a que realizara esta acción. Ni tan siquiera Eliseo la hizo o la practicó de manera directa, con sus manos de manera directa, no lo hizo así, lo hizo a través de alguien más. ¿Qué quiero puntualizar? ¿A dónde quiero llegar con esta mención que hago? Que Elías, a través de los que llevan su espíritu, cumplen esto su misión y gozan tanto de las bendiciones que tienen como también de las responsabilidades, como le sucedió a Eliseo. Él fue el encargado de cumplir con esas misiones. Lo mismo está pasando aquí con Juan. Él dice que va a reunir el corazón de los padres con el de los hijos y de los hijos con los de los padres. Una de las misiones que tiene encargada Elías. Ahora, vamos a ver. Yo estoy en este momento haciendo la anotación de vida de lo que es el texto bíblico, de cuál es la anunciación de Juan. Pero veamos este punto que es muy importante. El ángel replicando le dijo, bueno, ¿qué sucede aquí? Que Zacarías no cree, o dice, pero ¿cómo va a pasar si yo soy un viejo y también mi esposa? Y le contesta el ángel, yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a hablarte y traerte esta feliz nueva. Y desde ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que sucedan estas cosas, por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Devastador este punto. ¿Quién lo está diciendo? Gabriel, quien viene del trono de Dios. Vengo a decirte yo, Zacarías, lo que Dios está mandando. No es ningún, si pudiera verse alguien de la tierra, es Gabriel. El mismo ángel de Dios está diciendo que el que va a venir
será alguien que será Juan y que vendrá revestido del Espíritu de Dios. Esto no puede prestarse a interpretaciones, como si se hace con la palabra del Señor Jesús, que veremos más adelante. No hay manera de poder replicar o de poder ir en contra de esto. Está debidamente especificado que el Altísimo Señor, Yahvé, ha dicho que va a venir un hombre que se llamará Juan y que solamente vendrá con el espíritu de Elías. No va a ser Elías en persona. Y yo me pregunto, ¿qué acaso si es el Señor no podría decir perfectamente a través de su ángel que el que viene es Elías? ¿Por qué lo está mandando? Este elemento que estoy ahora tocando junto con ustedes ha sido olvidado en muchos de los estudios. En más de uno de los estudios solamente se sitúan en la palabra del Señor Jesús, que se interpreta desde luego al modo de quien la está anotando, quien está haciendo las observaciones, los comentarios, y se dice, en Juan Bautista, él es Elías. Con esto, primero que estamos dando, que es el origen, el anunciamiento por parte de Gabriel de la llegada de Juan Bautista, es que solamente viene con el espíritu de Elías. Un concepto de hablar con el espíritu de Elías ya lo vimos desarrollado con Eliseo. Si por alguna casualidad alguien de pronto quisiera pues entablar o ir en contra de esta postura, bueno, es que Gabriel a lo mejor no me lo entendió, cualquier cosa que se pudiera dar, porque vaya, somos hombres, lo hacemos así. Basta con decir que este mismo ángel Gabriel fue el que hizo en líneas posteriores a esta cita que está aquí, y ahorita en el espacio que tendremos para su descanso lo podrían revisar, posteriores a Lucas 1:17, viene el anunciamiento a María, que madre sería por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, contrariar esta palabra que es dicha por Gabriel, que además acentúa de una manera que no se encuentra descrita así en la Biblia quién es y qué es lo que hace. Yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a hablarte y a traerte esta buena nueva. Él viene a hablar en nombre del Señor. Si llegamos a dudar o hablar que eso también se está malinterpretando, tendremos que malinterpretar también la palabra dicha María, lo cual por sí solo es indebido. Entonces, nos quedamos en esta parte para poder hacer este descanso. Puedan tomar, ponerse de pie para que se puedan oxigenar, y vamos a ver ahora un video relacionado con el Logos, el número 2, que espero les guste, y tomamos este descanso. Al terminar el video regresamos. Totalmente agradecido por proveerme nueva vida, sin que fuera digno, tú me has perdonado, tú me diste nueva vida, pero no la merecía. He pecado muchas veces, lentamente me moría, poco a poco en mi camino, tú me diste 15 dones y la salvación latente que pusiste en mi frente. Nueva vida tú me has dado, junto a ti todo he logrado. Antes ciego era y hoy todo ha cambiado. Totalmente agradecido porque estás aquí a
fuera, tú me has amado, a tu santo nombre adoro, para darte siempre gracias, que te puedo dar a cambio por lo que me has otorgado. Si tú eres el todo y yo nada valgo, si tú eres el todo y me has perdonado. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviará, con muestras de fortaleza, gran bendición nos hará. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio una promesa del Santo Consolador. Danos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Une a tus siervos piadosos, cielo y bonito color, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. El mar abrió sus olas, el cielo dio su pan, sacó a Israel de Egipto, las tablas recibió. Hablando quisiera verlos como en la transfiguración. A los tres los envió el Padre para darnos la salvación. Nació con una estrella, venció al tentador, murió salvando al mundo, la muerte él venció. Hablando quisiera verlos como en la transfiguración. A los tres los envió el Padre para darnos la salvación. Consumió el fuego su ofrenda, regresó pues no murió, lloró estando en el vientre, a Israel restauró.
Hablando quisiera verlos como en la transfiguración. A los tres los envió el Padre para darnos la salvación. Hablando quisiera verlos como en la transfiguración. A los tres los envió el Padre para darnos la salvación. Ya estamos de vuelta. Lo que estuvieron viendo, queridos hermanos, es la Gaceta Logos. Ya les hablé de su historia, un poco su historia, la sesión anterior, que esta Gaceta Logos surgió en el año 2002 con el decreto del octavo orgánico del Sol. Dentro de los orgullos que uno tiene en esta bendita obra, me tocó ser una parte del secretario de esta Gaceta para poder participar en ella. Hoy la dirige el jefe Leví, Víctor Hugo Sánchez, y lo que están viendo ustedes es el texto del número 2 que apenas salió, me parece, el día 15 de este mes. Al final de la Gaceta vieron los lugares en la cual la pueden encontrar. La primera es la página de la iglesia Eliasista. Quien no la conoce, quien no la haya consultado, es www.iglesiaeliasista.org.mx. De hecho, si gustan utilizar cualquier el buscador de su agrado, teclean Iglesia Eliasista y aparece nuestro sitio web, y en la parte de hasta abajo donde se encuentran los coros eliasistas, ahí pueden encontrar la liga de la Gaceta Logos. Cada vez que sale la encuentran. A los que son gustosos del Facebook, también tenemos un grupo de Facebook en el cual se posiciona la Gaceta, y que fue la última pantalla que se les mostró. Esto por las inquietudes que ha habido sobre que la quisieran consultar, la quisieran conocer. Es ahí está su contenido, ahí se puede descargar completa la Gaceta para quien desee buscarla y estar todavía más enterado de lo que es la Iglesia de Elías y el devenir que se tiene con el servicio de esta bendita obra. Bueno, pues espero ya se hayan movido, se hayan podido oxigenar para poder continuar como completamente frescos con nuestra materia. Volvemos al punto. Nos encontramos aquí, Juan Bautista, Lucas, Gabriel. El Señor Altísimo, a través de su ángel, anuncia que Juan vendrá revestido del espíritu o celo de Elías. Nada más. No otorga ni dice que va a ser Elías. Que quede esto muy claro, por favor, porque no se toma en cuenta para los estudios. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Juan el Bautista era Elías? Esta es una pregunta que debemos nosotros hacernos a partir de este momento, pero ¿qué les parece mejor si el mismo Juan Bautista la puede contestar? ¿A qué me estoy refiriendo? En Juan capítulo 1, versículos 20 al 23, aparece: Él confesó la verdad y no la negó. Antes protestó claramente: yo no soy el Cristo. Es decir, Juan dijo perfectamente: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. No se autonombró, ni tan siquiera lo dejó ahí como a lo mejor en el tintero para que se dieran alguna idea de que él no era el Mesías. Y tampoco hay escritores que digan que Juan era el Mesías. Sí lo voy a decir, que hay principalmente en los autores hebreos, judíos, hablan y hacen anotaciones de que en su particular punto de vista, aunque suene redundante,
Juan Bautista era bastante más elevado por milagros y por virtudes que Jesús. Sin embargo, él aquí mismo confiesa y dice: yo no soy el Cristo. Le preguntan: pues ¿quién eres entonces? Le dijeron: ¿eres tú Elías? Y dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Dijo: no. O sea, de cualquier manera que le pudieran acomodar, que él era el que estaban esperando, o que él incluso era el profeta Elías en alguna de sus características o formas que se pudiera entender, él contesta todo: no. Pues entonces, ¿quién eres tú? Le dicen, para que podamos dar alguna respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy, dijo, la voz que clama en el desierto: endereza el camino del Señor, como lo tiene dicho el profeta Isaías. Él así se llama, la voz que clama en el desierto. Hay muchas formas de entender esta frase de la voz que clama en el desierto. Veremos más adelante que esta frase de la voz que clama en el desierto tampoco es puesta al azar, y por eso es que se refiere aquí Juan al profeta Isaías. Isaías así lo menciona: hay una voz que clama en el desierto. Más de uno piensa, y creo que con verdad, con razón, que es una voz que clama en el desierto, dicho así, porque nadie me escucha. Hablo con todos y parece que le estoy hablando a la pared. No, parece que estoy en el desierto gritando y nadie me escucha. La connotación que se ha entendido con Isaías es que habla que es una voz tan fuerte que viene del desierto y que en todos lados se escucha como si fuera un gran eco. Sin embargo, lo cierto es que al camino de Juan, él venía a cambiar los corazones, y esos corazones lo logró. Tan es así que 2 de sus discípulos más cercanos siguieron directamente a Jesús por instrucciones de él mismo. Continuamos. Ok, ¿qué antecedentes tenemos hasta aquí? Primero, ya dejamos en claro que el anunciamiento de Juan es que no es Elías, viene con el espíritu de Elías. Ya le preguntaron directamente a Juan y él dijo que no era Elías. Pero vaya, continuemos con el estudio, porque no sería indebido quedarnos hasta ahí sabiendo que existe en la Escritura otros elementos que hablan sobre el tema. No sería un estudio completo, nos obliga, es necesario continuar con estos razonamientos. Vamos ahora, al hablar de Juan Bautista, a Malaquías 3.1. He aquí que yo envío mi ángel, el cual prepara el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el dominador, a quien buscáis vosotros, y el ángel del testamento de vosotros tan deseado. Vedle ahí que viene, dice el Señor de los ejércitos. Él habla de un ángel. El mismo libro de Malaquías que se suma, que vimos al principio 4, en el capítulo 4, que dicen que el 4 es de Juan el Bautista, en realidad se aprecia que se refiere en Malaquías 3.1. Es un ángel, él así lo denomina, por las virtudes y demás que le fueron otorgadas. Vamos a quedarnos a tomar esta parte de Malaquías 3.1, porque esto se refleja más adelante. Continuamos. Mateo 11, capítulo 7, versículos 10 al 15. Vamos a leerlo despacio porque nos va a ayudar a entender por qué me he referido a Malaquías 3.1. Capítulo 3, versículo 1. Luego que se fueron estos, empezó Jesús a hablar de Juan y dijo al pueblo: pues él es de quien está escrito: mirad que yo envío mi ángel en tu presencia, el cual irá de ti deponiéndote el camino, el cual irá delante de ti deponiéndote el camino. Esto no se presta a ninguna interpretación. El mismo
Señor Jesús se ubica en la profecía de Malaquías para identificar a Juan. Estamos, reitero, Mateo 11, si no les resulta ajustable la diapositiva, pueden abrir sus escrituras. Les recuerdo que esto está tomado de la Vulgata Latina. ¿Por qué está tomado de la Vulgata Latina? Porque Roque Rojas nos dejó establecido que la escritura que debíamos seguir es esa, por ser aquella que es lo más apegado a lo que es original. Por ello es que está así la Vulgata Latina tomada y los libros, las citas corresponden a ello. Es bastante posible que si ustedes en su casa no cuentan con esta versión, pues al momento de citarnos se encuentran con palabras diversas. Eso es lo importante que nos deja Elías para nosotros identificar y no caigamos en este problema que estamos ahora planteando con ustedes, que tenemos una escritura que dice una cosa, tenemos una escritura que dice otra, y que al momento incluso de estudiarlas en su conjunto nos pueden llevar a conclusiones diferentes, porque cada una habla de palabras que se interpretan, se entienden de manera diversa. Es por ello que nos fue establecido esto. En este momento que nos fuimos al descanso, me encontré, agradezco de verdad, mucho lo agradezco, con comentarios. Hermanos del espiritualismo, sé que no les han, incluso algunos hasta prohibido tienen, escuchar las escrituras, pero solo les pido que se detengan en este punto. Olvídense de otro comentario y solamente escuchen esto que les voy a decir para que podamos hacer un poco de conciencia. ¿Saben ustedes que muchas o bastantes de las palabras, de las voces que escuchamos del Maestro cuando se manifiesta con nosotros en los días domingo, o cuando escuchamos el Divino Enviado los días jueves, muchas de ellas se encuentran en la Escritura? Y que lo que estamos escuchando en bastantes ocasiones es esa escritura como si la estuviéramos nosotros leyendo, o el pedestal la estuviera leyendo para nosotros, solamente que no nos hemos dado cuenta o no nos los han dicho. Hay otros que dicen que no, que la escritura no hay que leerla, sino solamente en las cátedras, y curiosamente lo que hacen es leer las cátedras. Y yo les digo, bueno, si las cátedras son la palabra de Jesús y aquí los evangelios son también la palabra de Jesús, ¿por qué no leernos los dos? ¿Cuál diferencia o problema tenemos? Además, esa lectura nos permite conocer. Eso es un elemento que ruego lo tengamos presente. Eso es lo que nos da la oportunidad incluso de opinar, incluso de decir o de quitarnos la venda de los ojos. Los escuchaba, sé que a bastantes no les gusta, pero les agradezco que aún así continúen en el seminario, y también los invito a esa reflexión. No se busca en ningún momento imponer, sino que lo miren, y ese es el motivo por el cual están acá transcritos. Bien pudimos, como dije en un principio, haberlo narrado, pero era para su servidor muy importante que tuvieran el texto ustedes a la mano y con base en ello emitieran su propia opinión y no de lo que su servidor les trajera. Teniendo ustedes las herramientas, se cumple de manera bastante, creo, con el sentido que se le ha dado a este seminario. Vamos a ver Mateo 11:7. Luego que fueron estos, empezó Jesús a hablar de Juan, pues él es el que está escrito: mirad que yo envío mi ángel ante tu presencia, el cual irá delante de ti, deponiéndote el camino. En verdad os digo que no ha salido a la luz entre los hijos de mujeres alguno mayor que Juan Bautista, si bien él, que es menor en el reino de los cielos, es superior a él. Aquí da una señal el Señor, y vaya, creo que para todos es una situación que aquí nos sentimos enormes y creemos que somos grandes y que tenemos grandes virtudes o potestades, y el Señor Jesús habla que Juan el Bautista, con todo, se antepuso a reyes, justamente eso fue lo que le llevó a morir, a perder la cabeza.
Él es menor en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos es mucho más grande que él. Y desde el tiempo de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza. Y los que la hacen a sí mismo son los que lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, pronunciaron lo por venir. Está dando las características que tuvo Juan. Y si queréis entenderlo, él mismo es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para entender, entiéndalo. Y si queréis entenderlo, él es el mismo Elías que ha de venir. El que tenga oídos para entender, que lo entienda. A ver, vamos a ver. Aquí es donde yo les digo, esta no es la única frase que dice el Señor Jesús, que todos interpretan. Él mismo dice primero, Él es el ángel. Y después dice, Él es el Elías, Él es aquel Elías que ha de venir. ¿Acaso podemos derivar de esta frase que está diciendo el Señor Jesús que Juan es Elías? Y todavía, como acabo de mencionar hace un momento, eso lo hemos escuchado en las cátedras, en las inspiraciones. El que tenga oídos para entender, que lo entiendan. Es evidente, él está diciendo que Juan viene con el espíritu de Elías. Y al momento de venir con el espíritu de Elías, eso descarta que sea Elías. Él viene con esa misión. Él tuvo la misión de venir antes que yo a restablecer todas las cosas. Incluso habrán de recordar, y lo vamos a ver más adelante, que hay una parte donde le preguntan a Jesús que acaso, ¿por qué dicen que Elías viene primero? Y es lo que se está diciendo acá. Primeramente, el Señor Jesús establece que Juan es ese ángel que viene primero que él, tomando de relación la profecía que había hecho Malaquías en 3:1. Después de ello, sitúa y dice, Él es el Elías que ha de venir. El que tenga oídos que entienda. ¿Qué quiere decir con esto? Que en ese instante está reconociendo en Juan el espíritu de Elías, está mostrando el Señor Jesús evidenciando que, como lo había dicho el ángel Gabriel, Juan, el Bautista, venía con el espíritu de Elías, pero eso no lo hace Elías. Y de esta afirmación que se encuentra acá, no le otorga y le dice, él es el mismo profeta Elías, sino utiliza esta frase de, él es aquel, el Elías que debía venir. Es decir, aquel que trae la misión de abrirme el camino y, como lo dijo Gabriel, de unir a los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Con igual que Eliseo cumplió la misión con Jehú y Hazael. Vamos a continuar con las demás. La siguiente lámina, que les hemos denominado ángel delante. ¿Por qué hemos puesto este nombre? Para que entendamos la diferencia entre las citas y cómo las vamos uniendo. La diapositiva que sigue. Igual, vamos a Marcos 1, 2, 4 e Isaías 40, versículo 3. Marcos. Conforme a lo que se haya escrito en el profeta Isaías, he aquí que despacho yo mi ángel, o enviado ante tu presencia, y el cual irá delante de ti preparándote el camino. Volvemos a retomar esa profecía que dice Malaquías. Esta es la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacerle rectas las sendas. Estaba Juan en el desierto de Judá bautizando y predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Es decir, esta cita nos vuelve a retomar que ese ángel al que se refiere Marcos, al que se refirió Malaquías y al que está puesto en Mateo, es Juan. Y ahora vamos a retomar por qué se refiere Marcos a Isaías. ¿Qué dice Isaías 43? Ya oigo la voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad en la soledad las sendas de nuestro Dios. Esa es la frase. Por eso es que Juan, asimismo, se habla y se dice como la voz que clama en el desierto, porque así fue mencionado
por el profeta Isaías. Hagamos este contexto que llegamos. Ya nos encontramos con 3 citas diferentes que se refieren al ángel derivado como Juan. Ya vimos la parte donde se anota que Isaías está refiriéndose a esa voz que clama en el desierto. Entonces, tenemos los elementos suficientes para poder encontrar que la profecía de Malaquías, que se refería en capítulo 3, versículo 1, es relacionada con Juan, lo cual la hace distante de la que es la 4:6. ¿Por qué hago esta anotación? Porque si bien es cierto, en la 4:6 se señala que ahí va a venir y va a unir el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, esa es una misión de Elías, que todo aquel que venga con el espíritu de Elías debe cumplir. Continuamos. Hasta la presentación, hasta la diapositiva anterior, me parece que no tenemos inquietudes o no deberíamos tenerlas, en el sentido de a quién se está refiriendo Malaquías, a quién se está refiriendo Marcos, a quién se está refiriendo Mateo. Pero ahora vamos a cerrar la pinza, digo yo. Vamos a terminar con las anotaciones que se relacionan con las otras misiones que tiene Elías, que es la misión de restablecer y estar delante del Mesías. Dice primero Marcos, del capítulo 10 al 11, y le preguntaron: ¿cómo dicen los fariseos y los escribas que ha de venir primero Elías? Y él respondió: Elías realmente ha de venir antes de mi segunda venida y restablecerá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, ha de padecer mucho y será vilipendiado. Mateo: pero yo os declaro que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también harán ellos padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Bueno, creo que nos podemos dar cuenta de algo. Cuando se está refiriendo aquí el Señor Jesús, cuando contesta debidamente la primera respuesta que dice: ¿cómo es que Elías deba venir primero? Y dice: Elías ha de venir y restablecerá todas las cosas, que es las misiones, los encargos que tiene Elías. Pero además, dice: él, igual que el Hijo del Hombre, va a ser vilipendiado. Harán con él lo que quieran, y los discípulos entienden que es Juan el Bautista. Pero yo les pregunto, de manera objetiva, en estas partes, ¿dónde dice específicamente el Señor Jesús que Juan es Elías? Le da el carácter de Elías. Lo que él menciona es que es el Elías que ha de venir, es refiriéndose a su misión, porque así estaba anunciado con Gabriel, pero en ninguna parte le da la característica, y dice que es Elías, incluso él era el Hijo de Dios. Bien pudo haber dicho: aquí tiene la profecía de Malaquías cumplida. Lo que dijo Malaquías ha sido ya dado. En ninguna parte lo dice. ¿Y cuál es lo importante de mencionar esto? Que esas interpretaciones que se han dado, en las cuales se menciona que Juan Bautista es el profeta Elías, están fuera de todo contexto. No corresponden a la realidad. E incluso, me voy a permitir, aquí en la diapositiva no está, pero si me pueden pasar, por favor, la escritura aquí en esta parte que es Marcos 9, 12 al 13.
Un momento nada más. La voy aquí a tomar para poderles darles cuenta de esta parte que dice Marcos, porque creo que es importante y que no debemos dejarla pasar. Dice la Escritura así: y le preguntaron pues, ¿cómo dicen los fariseos y los escribas que ha de venir primero Elías? Y él le respondió: Elías realmente ha de venir antes de mi segunda venida, y restablecerá entonces todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, ha de padecer mucho y ser vilipendiado. Y si bien os digo que Elías ha venido en la persona del Bautista, y han hecho con él todo lo que les plujo, según estaba ya escrito. Y al llegar a donde estaban los demás discípulos, hicieron otras cosas con las multitudes. No quería dejar de pasar esta anotación porque es importante para nuestro desarrollo. Esta parte que nos falta aquí en la diapositiva. Dice: y si bien os digo que Elías ha venido ya en la persona del Bautista. ¿Qué se está refiriendo aquí el Señor Jesús? Vuelve a confrontar lo que ya dijo, que Él es el Elías que ha de venir. Él es la misión, Él es el precursor. Igual, me voy a adelantar un poquito para poder ver esto, cuando se dice también que Elías en este tiempo ha venido a restablecer todas las cosas para la llegada del reino. Son hechos que corresponden debidamente a la función de Elías. Por eso es que en esta parte los fariseos le preguntan por qué dicen, o cómo es esto que viene Elías primero. Siempre ha sido así. Si nos damos cuenta, incluso en el caso de el primer tiempo, cuando fue la anotación, cuando se dio esta cuestión con Jezabel, por supuesto que vino Elías a restablecer y a dejar el camino listo. Si no él hubiera venido, muy posiblemente incluso ya no estaríamos hablando del pueblo de Yahvé. Hay que tener esto claro para no caer en las falsas interpretaciones y nosotros también irnos con ellas. El que no conoce no se puede defender. Por eso tanto mi interés, y perdónenme que lo repita, pero difícilmente tendré la oportunidad tan valiosa como esta de poderles hablar de estos temas. Entonces, tomemos en cuenta lo que dice la Escritura. En ninguna parte hace una anotación que diga Juan Bautista es el mismo profeta Elías relacionado con Malaquías, sino solamente se toma lo que dijo Malaquías en el 3.1, que es un ángel, y eso sí lo dice el Señor. Él es el ángel que había de venir, él es un ángel que estaba establecido, dicho de él, que vino a restablecer todas las cosas, cumpliendo la misión de Elías, porque así fue prometido por el arcángel Gabriel. Dicho lo anterior, creo que tenemos bastantes elementos para llegar a conclusiones. Quiero decirles que hemos recibido preguntas. Estas preguntas son que se nos plantearon y que los invito además a ellos. Ahorita voy a dar contestación a una, pero antes de ello, porque si lo dejo pasar se me olvida, se me pasa por seguir la conferencia. Si ustedes tienen inquietudes relacionadas con el tema, hagan lo mismo que han hecho aquí los hermanos. Escriban al correo electrónico que se ha puesto en la convocatoria, que es cemac@iglesiailecista.org.mx, cemac con doble E, así como suena, cemac@iglesiailecista.com.mx, o al teléfono que es de la Ciudad de México, 55 41 49 10 57. Es ahí donde nos pueden tomar los datos del teléfono, a menos que esté dando mal el número. Si me apoyan por favor ahí con el número, si lo estoy dando de manera correcta, para poderlo proporcionar. Y ahí pues todos los que tengan teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente, pues pueden mandarnos por vía mensaje el mensajero que ustedes ocupen para hacernos saber sus inquietudes, y las vamos a contestar como lo estamos haciendo ahora con este hermano que nos escribió.
Un segundo. En el tiempo de Acab vivía Elías y Eliseo. Sí, necesariamente Eliseo ya tenía una edad bastante amplia. Eliseo ya tenía una edad bastante amplia para cuando se encuentra con Elías, pues tan es así que araba la tierra. Recordarán que hicimos la anotación relacionada con ella. Cuando lo va a reclutar, por así decirlo, cuando va a encontrarse Eliseo cuando Elías se encuentra con Eliseo, lo encuentra arando la tierra y pone sobre él su manto. Entonces, sí, vivían al mismo tiempo. Incluso hay películas, si así lo puedo decir, que marcan que Eliseo estuvo presente cuando fue el milagro del Carmelo. Sin embargo, la escritura no lo marca así, pero no tampoco tengo elementos para decir que no sucedió de esa forma, pero sí convivían en el mismo tiempo. Esta pregunta que se relaciona con lo que dijimos y creo que ya le dimos respuesta. En el momento que se envió la carta de Elías, ¿se encontraba en la tierra? Esa ya le dimos respuesta. Bueno, me disculpo, no la contesté en el momento, pero sí, ya lo platicamos, ¿no? Tenemos la situación de que cuando se envió esa carta, lo vimos al principio de la tenida, cuando se envió esa carta, pues bueno, están las discrepancias de los tiempos, se pudo haber sido enviada desde antes, entonces no hay ningún problema de decir que la carta es de Elías. Primero partimos del supuesto de que la carta es de Elías, eso no tenemos ninguna inquietud, no debemos tener absolutamente ninguna duda, la carta es de Elías. La situación de cómo se da es diferente, esa es otra situación bastante diferente. Y bueno, esas son las preguntas, algunas otras son comentarios, los cuales agradezco, pero básicamente estas son las que creo que debo destacar de lo que nos llegó. Todos los comentarios, de la manera que fueron planteados, los agradezco de verdad. Sí, todos. Continuamos. Conclusiones. Ya vamos cerrando la pinza de respecto de Eliseo y Juan Bautista y el espíritu de Elías. Nos vamos acercando, al final, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos bastante bien. Nos vamos acercando al final para llegar a la conclusión de qué sucede. Elías y Eliseo y el espíritu de Elías, ¿qué relación tienen? Juan Bautista es Elías. Vamos a ver. La primera conclusión. Ambos fueron acompañados del espíritu de Elías. Ese elemento no lo podemos evitar. Tanto Eliseo le fue entregado el manto cuando subió en un carro de fuego al cielo el profeta de fuego, primer elemento, y entonces Eliseo viene acompañado del espíritu de Elías. Eso no lo podemos dejar de lado. Segundo punto, cuando es nacido, cuando se da el anunciamiento de Juan el Bautista, se le dice que viene con el espíritu de Elías. Entonces, la primera parte es que, la primera conclusión a la que llegamos es que respecto de los dos, ambos son acompañados del espíritu de Elías. Pero ojo, ninguno de los dos dijo ser Elías Tisbita, a pesar de que Eliseo tuvo el espíritu de Elías en doble porción, en ninguna parte se presentó y dijo, yo soy Elías. Nunca lo dijo, nunca lo mencionó así. Y vaya, aunque pudiera ser esta conclusión que estoy haciendo bastante obvia, la hago por una razón. Dentro de los estudios que corresponden al profeta de fuego, ha habido quien afirmó que dado que Eliseo tenía en doble porción el espíritu de Elías, se entendía que él era como Elías en carne y hueso y que así debía seguir la función. Incluso dice, tan es así que él cumple con la misión de ungir a Jehú y a Hazael, reyes ambos.
espero que esto haga la conciencia de por qué hago tanto énfasis y por qué muestro tanto interés, y quiero que ustedes se queden con estas anotaciones. No, Eliseo en ninguna parte dijo ser Elías, y como nos dimos cuenta en todas y cada una de los milagros que mostramos, él nunca tuvo empacho de hablar con nadie. Habló con los reyes, habló del mensaje, llegó un comandante que es Naamán y ni tan siquiera lo atendió. Entonces, no es que Eliseo, estuviera reprimido, no lo quisiera mencionar, no es. Eliseo en ninguna parte dijo que era Elías. Segundo punto, tampoco dijo que era Elías. He escuchado también, otra vez, vuelvo a los comentarios, no he escuchado, leído textos de inquietos sobre la religión que hablan que Juan Bautista, en el momento en el cual niega ser Elías, en realidad estaba teniendo modestia. Que porque le preguntaron y él de una manera muy modesta dijo que no lo era, como si los profetas, como si los que hablan en el nombre de Dios, porque así hablaba Juan, tuvieran miedo de decir, y más cuando los que le vinieron a preguntar eran los fariseos, no eran solamente, ¿cómo decir? No era una plática de café, pudiéramos ahora decir de una manera muy sencilla. No, eran las autoridades de Israel que vinieron directamente a preguntarle: ¿quién eres tú? Para que podamos dar testimonio de lo que eres de ti frente al Sanedrín, frente a los fariseos, frente a los rabinos, que se pueda hablar de ti. Y él dijo: yo no soy. Y nada de que fue simplemente muy modesto, que no lo quería aceptar, porque pues él era de noble corazón. Si nos damos cuenta, caramba, Juan se plantó frente a Herodes y Herodías, no en la esquina de su casa, no ocultado tras una, ¿cómo se dice?, tras un arbusto. No, directamente les dijo sus errores, les dijo lo que estaban cometiendo, que se estaba cometiendo el adulterio, porque Herodes estaba con la esposa de su hermano y todavía vivía. Y esta gran ofensa para Herodías causó que Juan fuera arrestado y muerto por el baile de su hija Salomé. Entonces, Juan no se veía a sí mismo y venía y se menospreciaba porque fuera muy modesto. No, Juan hablaba con verdad, y esa verdad es que él no era Elías. Si lo hubieran preguntado, porque también esta es otra situación que queda en el debate, dicen, tampoco dijo que llevara el espíritu de Elías. Y yo lo que le contesté cuando alguien me dijo esta afirmación: sí, no se lo preguntan. Nadie le preguntó, tú vienes con el espíritu de Elías, muy seguramente hubiera contestado afirmativamente. Mas nos quedamos con lo que está en la Escritura y su negativa. Continuamos. Solo a Juan Bautista se encomendó reunir los corazones de los padres con los de sus hijos. No había a Eliseo, cuando le entrega el manto de manera especial, se le hace esa encomienda. Ya sabemos, porque lo he venido puntualizando y he sido, o por lo menos en la perspectiva personal, he sido enfático en la situación de que las misiones de Elías corresponden a aquellos que tienen su espíritu como protector. Esta cuestión de hablarlo es de entenderse a las personas que son religiosas, y desde luego quien ha sido partícipe de la Escritura. Es así como se puede entender. Bastante difícil sería que alguien que no entender esto, alguien que no ni pertenece al credo, ni entiende cómo es posible que tú vengas con el espíritu, con la situación de alguien más. Esto no funciona así, no es de esta manera. Vamos a ver la siguiente conclusión.
voy por un escrito, permítanme. Gracias. Voy por la siguiente conclusión. Solamente a Juan Bautista se le encomendó reunir el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. ¿Esto qué quiere decir? Podría pensarse que parece como una, ¿cómo se dice? Una contradicción. Por una parte estoy diciendo que el espíritu de Elías, todo aquel que lo lleva su misión, y por el otro estoy diciendo que solamente a Juan Bautista se le encomendó. No, no es así. Lo que yo estoy puntualizando es que en la escritura, de acuerdo a los textos que ya nosotros revisamos, de una forma expresa, si es que para los que son quisquillosos se quisiera buscar así, solamente la encomienda la tiene Juan Bautista. Y esa encomienda, cuando se dio, de igual manera cuando llegó el Altísimo a través de Gabriel su ángel, y así lo expresó. De no ser por esa parte, no lo encontraríamos como tal una encomienda de la forma, pero ahí está puesta y por eso debemos mencionarla. Siguiente conclusión. Ninguno pudo restablecer las tribus de Jacob, ya que en sus tiempos existían. Sí, por supuesto, y tampoco ninguno de ellos dijo que venía eso. Ese es otro elemento. Recordemos lo que dice el eclesiástico. El eclesiástico establece y da unos elementos. Va a venir Elías a aplacar la ira del Señor, pero además él va a venir a restablecer las tribus de Jacob. ¿Cómo podría ser que cuando llegó Juan o cuando estuviera Eliseo restablecieran las tribus de Jacob si todavía estaban? Recordemos que eso sucede años. Las profecías tanto de Malaquías como del eclesiástico suceden años de que venga Jesús, y cuando se encuentran ellos en la tierra, pues todo el pueblo de Israel existía en todas sus formas, sin ninguna diferencia, sin ningún problema. Vamos a su declaración. Ninguno de ellos dijo que restablecería las tribus de Jacob. Juan Bautista, ya lo dije, no es alguien que digamos que era temeroso de decir las cosas, no, las decía en su momento, cuando correspondía y de la manera que debía ser. Entonces él nunca dijo, yo vengo a restablecer las tribus de Jacob. Además de que, ¿cómo lo podía decir si en ese momento existía? De igual manera pasa con Eliseo, no lo menciona, no dice que esa sea una de las misiones que le haya dejado Elías o que deba cumplir. Ahora, en el último de los puntos, ninguno de los dos tenemos rastros que hayan buscado o hecho algo para que así aconteciera. Es decir, hablar de un restablecimiento de las tribus de Jacob. Siguiente, en ellos, vamos a dar como una conclusión final, en ellos no se agotaron los elementos dados para el cumplimiento de la promesa de Elías. En estas dos figuras no se dan los elementos para el cumplimiento de las promesas de Elías. No tenemos duda de eso. Ya son bastantes. De todas maneras invito, como lo he dicho, si alguien tiene alguna inquietud, me la haga llevar para que podamos verlo. Lo menciono, que cuando el CEMAC ya estemos en verde, podremos empezar a trabajar. Los cursos que estaban pendientes volverán a iniciar y las clases en línea se mantendrán. De hecho, a los que gustan de entrar a la página de la iglesia, verán que tenemos una parte que dice aula virtual, pero eso nosotros lo tenemos desde antes de la pandemia, no crean que es algo que surgió derivado de esta situación. Siempre ha sido una preocupación del Gran Hijo del Sol, el jefe supremo de la iglesia, que los que están lejanos, los recintos que se encuentran lejanos del centro, conozcan de lo que sucede y tengan también de la preparación tal cual se encontrarán aquí en la Ciudad de México. Y entonces el aula virtual ya existía desde antes de la pandemia, y es así como se ha estado llevando las prácticas. Ahora que se reinicia se verá, y estos cursos que son en línea se mantendrán, pero serán a través de otras plataformas en las cuales habrá la posibilidad de tener interacción y poder debatir sobre las ideas. Terminemos ya con este tema porque el tiempo se nos agota. En ellos no se agotaron los elementos dados para el cumplimiento de la promesa de Elías.
Ya vimos la primera parte, ninguno dijo ser Elías, que eso es específicamente lo que dice la profecía. Yo voy a enviar a Elías, no voy a enviar a tu espíritu, no, yo voy a enviar al mismo profeta Elías, que peleó contra Jezabel. Y no se da, ninguno de ellos lo manifiesta, ni tampoco se restablecen las tribus de Israel. Este ya es el siguiente tema, que es lo que hablaremos en la siguiente vez, que son las 3 eras de la humanidad y lo relacionado con los Mesías, para poder establecer qué es lo que sigue de nuestros temas. Regresa la diapositiva. Bueno, pues les agradezco la tenida de hoy, agradezco el tiempo que han estado con nosotros. Hemos tratado de que cumplamos debidamente con los horarios, no pasarnos y iniciar a tiempo para que ustedes también tengan su disposición para con este curso debidamente especificado. Agradezco la presencia de todos y cada uno de la manera que lo hacen y los invito a que el próximo sábado a las 7 de la noche nos conectemos para continuar con el seminario y nos veamos tanto sábado y el domingo tengamos nuestro cierre en el cual llegaremos a la conclusión o mostraremos los puntos para llegar a la conclusión de quién es Roque Rojas. Agradezco su tiempo, que tengan una buena noche. Nos estamos encontrando el próximo sábado en el canal, en el Facebook de Iglesia Iglesista de México y también en las publicaciones que realizan todos mis hermanos sobre que es el seminario. Dios los bendiga y muchas gracias.